En 1978, John Madden tomó una decisión que conmocionó a toda la NFL. Con solo 42 años, se retiró de la dirección técnica en la cima de su poder. La mayoría de la gente asumió que se debía a su salud, al estrés, a las úlceras, al visible desgaste que el juego había causado en su cuerpo. Durante décadas, esa explicación se aceptó sin cuestionarla. Pero un audio descubierto recientemente cuenta una historia muy diferente. Durante una reunión privada con los directivos de la Liga, Madden habló con un nivel de honestidad que dejó atónita a la sala. Planteó serias preocupaciones sobre la seguridad de los jugadores, la corrupción interna y la creciente influencia del dinero sobre las vidas humanas. Lo que dijo fue tan directo, tan amenazador para la imagen pública y el futuro financiero de la liga, que los directivos querían su salida inmediata. Las palabras que pronunció aquel día tenían el poder de desentrañar la NFL desde dentro. La liga enterró la historia. Durante 45 años permaneció oculta, descartada como rumor y distracción. Ahora, por fin, la verdad empieza a salir a la superficie y obliga a un ajuste de cuentas con el coste real del juego que Madden amaba. La historia de John Madden comienza de forma discreta, casi anodina, como los primeros pasos de un camino que nadie sabe todavía que será importante. Nació el 10 de abril de 1936, en Austin, Minnesota, en el seno de una familia católica de clase trabajadora, basada en la disciplina, la rutina y el trabajo físico. Su padre, Earl Madden, se ganaba la vida arreglando coches, mientras que su madre, Mary, se quedaba en casa y mantenía unida a la familia. No eran personas que buscaran llamar la atención. Creían que el trabajo hablaba más alto que las promesas, y esa creencia caló hondo en John a una edad temprana. Cuando John tenía 5 años, su familia recogió lo poco que tenía y se trasladó al oeste, a Daly City, al sur de San Francisco, con la esperanza de encontrar una oportunidad, o al menos un respiro. Su infancia allí fue modesta, estable y con los pies en la tierra. Creció rodeado de personas que valoraban el hecho de presentarse cada día, hacer bien el trabajo y no quejarse cuando las cosas eran difíciles. Esos valores marcaron su forma de ver el mundo y nunca le abandonaron. En el Instituto Jefferson, el fútbol se convirtió en lo primero que realmente le hizo avanzar. No era el jugador más rápido ni el más dotado por naturaleza. Lo que le diferenciaba era su negativa a abandonar. Los entrenadores se dieron cuenta de que por muy cansado que estuviera, o por mucho que le doliera una jugada, la terminaba. Esa obstinada dureza se convirtió en su firma mucho antes de que nadie conociera su nombre. Ese mismo espíritu le llevó a la universidad, aunque su camino no fue directo. Estudió en Oregón, luego en el San Mateo Junior College y después en el Grace Harbor College, antes de recalar finalmente en la Cal Poly de San Luis Obispo. En la Cal Poly jugó en ambos lados del balón, en ataque y en defensa, y se ganó un puesto de titular en el lado izquierdo de la línea. Se esforzaba sin descanso en los ejercicios, absorbiendo el juego desde todos los ángulos. Su última temporada avanzaba con paso firme hasta octubre de 1958, cuando se rompió la clavícula a falta de 4 partidos. Aún así, se negó a desaparecer. En enero de 1959, jugó en la All-American Bowl y se ganó los elogios de The Sporting News. El dolor y el reconocimiento llegaron juntos, enseñándole lo que significaba pasar desapercibido, lesionarse y aún así esperar rendir. Esas lecciones moldearon más tarde su profunda empatía por los jugadores que luchan en sus propias batallas silenciosas. Madden se acercó a la universidad tanto con garra como con curiosidad intelectual. Uno de sus proyectos de investigación se centró en cómo el entrenamiento con pesas podía aumentar la velocidad y la longitud de zancada, lo que reveló cómo funcionaba su mente. Siempre se preguntaba por qué, siempre buscaba formas de entender el juego más allá del instinto. Dejó Cal Poly sin batir récords estadísticos ni titulares nacionales, pero con algo mucho más duradero. Había aprendido resiliencia, paciencia y liderazgo. Esos rasgos le seguían a todas partes. Entonces llegó un momento que se sintió como el destino. En el 1958 draft de la NFL,
John Madden fue seleccionado por los Philadelphia Eagles en la 21ª ronda. Fue una elección tardía, pero para él lo era todo. Llegó al campo de entrenamiento en agosto 1959, decidido a ganarse el puesto. Un partido de entrenamiento cambió su vida para siempre. Una rotura de ligamentos en la rodilla puso fin a su carrera deportiva antes de que empezara de verdad. Nunca jugó un solo partido de la temporada regular de la NFL. Para muchos, eso habría marcado el final de su sueño. Para Madden, abrió otra puerta. Durante la rehabilitación pasó largas horas en la sala de filmaciones junto a Norm Van Brocklin, una de las mentes más agudas del fútbol americano de su época. Madden estudió obsesivamente las cintas y aprendió a ver los patrones, las intenciones y los puntos vulnerables ocultos en cada formación y movimiento. Lo que al principio parecía devastación, se transformó poco a poco en propósito. A los 1960, ingresó como entrenador en el Allan Hancock College, un pequeño colegio universitario donde se jugaba al fútbol por amor al deporte más que por fama. Empezó como entrenador asistente, aprendiendo a enseñar más que a actuar. En 1962, fue ascendido a entrenador jefe. Su primera temporada terminó con un registro de 4-5, pero los cimientos se estaban formando. Al año siguiente, todo cobró forma. El equipo de 1963 terminó 8-1, fue invicto en el juego de conferencia y obtuvo una clasificación nacional de 9º entre las universidades junior. Madden construyó ese éxito a través de interminables sesiones de cine, instrucción simplificada y creencia en los jugadores que nunca habían sido tratados como estrellas. Exigió comprensión, no obediencia ciega. Los jugadores lo sintieron, se sintieron vistos. Ese patrón siguió a Madden durante toda su vida. En 1964, se trasladó a la Universidad Estatal de San Diego para trabajar a las órdenes de Don Coryell, una futura leyenda de la NFL. Madden ejerció de coordinador defensivo en un programa sin reclutas de élite, pero de 1964 a 1966, los aztecas compilaron un récord de 26-4 y se convirtieron en uno de los equipos universitarios pequeños más fuertes de la nación. Sus esquemas defensivos eran creativos y precisos. Sus sesiones de filmación eran intensas e inolvidables. Los jugadores recordaban cómo hacía que cada snap fuera importante, cómo exigía claridad en lugar de un esfuerzo vago. Trabajando junto a Coryell y un joven Joe Gibbs, Madden aprendió cómo la preparación y la imaginación podían superar al talento en bruto. Su fe en la enseñanza se hizo aún más fuerte. Para Madden, el fútbol era un aula. Desglosaba las ideas complejas en verdades sencillas. Repetía los fundamentos hasta que todos los entendían por completo. Creía que cada jugador merecía conocer no solo su papel, sino también el de los que le rodeaban. Ese enfoque generó una confianza y una responsabilidad pocas veces vistas en aquella época. Años más tarde, los aficionados reconocerían la misma claridad en sus retransmisiones e incluso en el videojuego Madden NFL, que reflejaba su deseo de toda la vida de enseñar el deporte con honestidad. Entonces se produjo el salto que asombró al mundo del fútbol. En febrero de 1969, con solo 32 años, John Madden fue nombrado entrenador jefe de los Oakland Raiders. Nadie tan joven había dirigido nunca un equipo de fútbol profesional en la AFL o la NFL. Se había incorporado a los Raiders solo 2 años antes como entrenador de linebackers y había ayudado a guiarlos hasta la Super Bowl II. De repente era responsable de una plantilla rebosante de talento, ego y caos. Los Raiders eran infames. Jugaban al límite, golpeaban tarde y vivían aún más duro fuera del campo. Madden no intentó controlarlos mediante el miedo o una disciplina rígida. En su lugar, les ofreció respeto. Les dijo a sus jugadores que jugaran duro los domingos y vivieran sus vidas como quisieran. Esa confianza les unió a él. En un giro sorprendente, a pesar de su reputación, los Raiders se situaron entre los equipos menos penalizados de la liga durante 5 de sus 10 temporadas. Detrás de su imagen de equipo fuera de la ley, se escondía un equipo disciplinado, preparado y ferozmente leal.
Sin embargo, la postemporada trajo la angustia. Desde el 1969 en adelante, los Raiders dominaron la temporada regular ganando 7 títulos de la AFC Oeste y llegando a los playoffs en 8 ocasiones. Sin embargo, la decepción les persiguió. En el primer año de Madden terminaron 12-1-1, solo para perder el partido por el campeonato de la AFL contra los Kansas City Chiefs. Luego vinieron las derrotas aplastantes. La inmaculada recepción contra los Steelers en 1972, la derrota ante los Dolphins en 1973, 5 derrotas en el partido por el campeonato de la AFC grabaron una dolorosa narrativa en torno a su carrera. Los críticos le tacharon de entrenador incapaz de ganar los partidos más importantes, una carga que llevó en silencio a pesar de sus constantes éxitos. Finalmente, en 1976, todo cambió. Los Raiders derrotaron a los Steelers en el partido por el campeonato de la AFC y avanzaron a la Super Bowl, donde arrollaron a los Minnesota Vikings. La victoria borró años de dudas y selló el legado de John Madden incluso mientras las presiones invisibles, que pronto le alejarían del juego, seguían acumulándose bajo la superficie. Acalló a los críticos. Demostró que el camino de Madden podía llevar a la cima. Su nombre se instaló entre los grandes entrenadores del deporte. Aún así, dentro de la organización de los Raiders vivía en la cuerda floja. El propietario Al Davis era poderoso, exigente, y estaba profundamente implicado en las decisiones futbolísticas. Madden tenía que trabajar con él, persuadirle, y ganarse su aprobación, al tiempo que protegía el vínculo que tenía con sus jugadores. Una vez, dijo que tenía que vender sus ideas a Davis. Eso demostraba el equilibrio que requería el trabajo. Tenía que satisfacer al propietario sin perder el vestuario. Y ese equilibrio ayudó a forjar la leyenda de los 1970 Raiders. John Madden pasó 10 temporadas seguidas convirtiendo a los Oakland Raiders en algo que parecía más grande que el propio fútbol americano. Desde el 1969 hasta el 1978, sus equipos nunca perdieron ni una sola vez con un balance de 103 victorias, 32 derrotas y 7 empates. En el 1969, los Raiders sumaron un 12-1-1 y solo perdieron contra los Kansas City Chiefs en el partido por el título de la AFL. Luego, temporada tras temporada, se mantuvieron por encima de las 8 victorias, atravesando tramos difíciles y aún así saliendo fuertes. En 1976, alcanzaron el 13-1, la mejor marca de la AFC. No importaba a quién se enfrentaran, seguían subiendo. Y año tras año la liga veía lo mismo. Oakland era el equipo a batir. Con los Steelers, Cowboys y Dolphins ganando Super Bowls en esa época, era Oakland el que seguía apareciendo como la amenaza constante. Madden construyó una máquina que se negaba a ralentizarse. Los Raiders llegaron a los playoffs 8 veces en esas 10 temporadas e hicieron 7 viajes al partido por el campeonato de la AFL o la AFC. Se convirtió casi en rutina que jugaran hasta bien entrado enero. Lucharon por el título de conferencia en 1969, 1970, 1973, 1974, 1975, 1976, y 1977, enfrentándose a equipos como los Chiefs, los Colts, los Dolphins y los Steelers. La única interrupción real en esta racha llegó en 1971, cuando terminaron 8-4-2 y se perdieron la postemporada. Sin embargo, a pesar de toda su fuerza, seguían quedándose a las puertas. En 1969, perdieron 17-7 contra los Chiefs. En 1970, perdieron 27-17 contra los Colts. Los Steelers los eliminaron tanto en 1974 como en 1975, incluso los Dolphins los pararon en 1973, Se creó una extraña tensión en torno a los Raiders. Siempre fueron lo bastante buenos como para alcanzar el borde de la gloria y aún así marcharse con las manos vacías. Luego llegó 1976, la única temporada en la que por fin todo encajó.
Vencieron a los Steelers 24-7 en el campeonato de la AFC y siguieron adelante hasta llegar a lo más alto. Esa regularidad no fue fruto de la suerte. Madden practicaba de una forma que parecía sencilla en la superficie, pero que en el fondo se movía con una velocidad feroz. Creía que los jugadores cansados perdían a finales de año, así que hacía los entrenamientos más cortos y más agudos que los que hacían otros equipos. Algunos días duraban solo 45 minutos, pero en esos minutos, el ritmo era tan rápido que los jugadores apenas tenían tiempo de respirar. Repetía las jugadas clave una y otra vez hasta que se sentían automáticas. También confiaba en sus chicos. Mantenía el vestuario suelto y trataba a todos como hombres hechos y derechos. Sus reglas nunca parecían complicadas. Llegar a tiempo, prestar atención y jugar como locos cuando él lo ordenaba. Esas tres cosas daban forma a todo el equipo. Los Raiders pegaban fuerte, se ponían a prueba, reían a carcajadas y se mantenían frescos en los momentos importantes. Su defensa tenía la misma personalidad, era física hasta el caos, a veces al límite de lo excesivo. Lideraron la liga en penalizaciones en varias ocasiones y eran conocidos por llevar al límite todas las reglas que podían. Los quarterbacks sentían la presión incluso antes de empezar el partido. Los receptores sabían que los golpes llegarían rápido y a menudo. Las banderas volaron, pero también lo hicieron las pérdidas de balón. Los balones perdidos, las intercepciones y los saques se acumularon en los momentos clave. En 1976, esa defensa contribuyó a llevar al equipo a su récord de 13 victorias y a la Super Bowl. Madden creía que la presión creaba errores, y los errores creaban victorias, así que dejó que la defensa jugara con una ventaja que otros equipos temían y que los árbitros se esforzaban por controlar. Como seguían llegando a la puerta y se quedaban cortos, la gente empezó a murmurar sobre una maldición. Los aficionados bromeaban sobre ello. Los periodistas lo repetían. De 1969 a 1975, los Raiders perdieron 5 partidos de campeonato de la AFL o la AFC. Cada derrota añadía más peso a la historia. Primero lo hicieron los Chiefs, luego los Colts, después los Dolphins y por último los Steelers en 2 ocasiones. No importaba lo fuertes que parecieran los Raiders en la temporada regular, el final seguía siendo el mismo. Año tras año, la angustia se hacía más fuerte y se hablaba de una maldición que les seguía a todas partes. Entonces llegaron 1976 y lo cambiaron todo. Vencieron a los Steelers. Luego marcharon a la Super Bowl 53 y por fin se liberaron de la historia que les había perseguido durante tanto tiempo. El gran avance se produjo después de esa temporada 13-1. Su única derrota fue una 48-17, alimentación de los Patriots en la semana 4, pero empujaron más allá. En el campeonato de la AFC, que venció a los Steelers, 24-7, que significaba mucho, porque Pittsburgh les había eliminado de 5 reuniones consecutivas de playoffs, incluyendo el juego con la Inmaculada Recepción en 1972, el 9 de enero de 1977, en el Rose Bowl, los Raiders aplastaron a los Vikings 32-14 para ganar su primer trofeo Lombardi. Ken Stabler lanzó para 180 yardas y 2 touchdowns. Fred Biletnikoff atrapó 5 pases para 78 yardas y ganó el premio MVP. Después de tantos finales dolorosos, Madden sintió como si se hubiera quitado de encima toda una vida de presión. El estilo de Madden como entrenador encajaba perfectamente con los Raiders, duro, audaz y lleno de arrogancia. Sus equipos vivían bajo el lema del compromiso con la excelencia y lo respaldaban con estrellas como Willie Brown, Ted Hendricks, Gene Upshaw y Art Shell. Dejaba que sus jugadores fueran ellos mismos, pelo largo, actitudes ruidosas, personalidades salvajes. Nada de eso le importaba. Lo que importaba era el esfuerzo y la concentración en el campo. Saltar fuera de juego le volvía loco. Los malos placajes le ponían furioso. Pero si un jugador podía presentarse y luchar por cada centímetro el domingo, Madden estaba con él hasta el final. Esa energía llevó a los Raiders a 7 partidos consecutivos por el campeonato de la AFC de 1973 a 1977, una racha que ningún otro equipo ha igualado.
El título 1976 metió a Madden en la historia del fútbol americano. Pero detrás de toda esa gloria, había un cuerpo que se descomponía lentamente. Madden luchó contra úlceras sangrantes durante años. Cada derrota en los playoffs las empeoraba. Al 1977, su salud se resbalaba rápidamente. La presión agobiante de cada temporada le carcomía. Los largos vuelos, las pocas horas de sueño, el estrés interminable y los malos hábitos alimenticios le empujaban hacia el agotamiento. Necesitó operaciones por problemas articulares y las úlceras nunca le dieron un verdadero respiro. Los años de esforzarse tanto vinieron acompañados de un dolor silencioso que nadie vio el día del partido. Todo llegó al límite en 1978, Los Raiders fueron novenos y se perdieron los playoffs por primera vez desde 1971, Cuando terminó la temporada, Madden conmocionó a la liga. Con solo 42 años, se alejó del entrenamiento. Habló de agotamiento, úlceras y el deseo de pasar tiempo con su familia. Dijo que ni siquiera sabía lo que vendría después. Solo quería hacer por fin lo que su mujer y sus 2 hijos querían para variar. Su porcentaje de victorias de 7,59 y su década de victorias ininterrumpidas hicieron que la retirada fuera aún más sorprendente. Nadie esperaba que un entrenador de su nivel se alejara tan joven. Pero casi enseguida comenzó otro capítulo. En 1979, la CBS le contrató como locutor. Tío. La mayoría de los analistas sonaban rígidos en la televisión de entonces. Madden sonaba vivo. Desmenuzaba las jugadas como si aún estuviera en la banda hablando con los aficionados de a pie, haciendo que el juego fuera sencillo y divertido de ver. En 2 años, la CBS supo que tenía algo especial. En 1981, pasó a formar parte de su mejor equipo de retransmisiones. Entonces, la CBS le emparejó con Pat Summerall y algo encajó. Los dos trabajaron juntos durante 21 años y cubrieron más de 300 partidos, incluidas 8 Super Bowls. Su química era tan natural que los aficionados a menudo decían sus nombres como si fueran uno solo. Su primera Super Bowl juntos llegó en 1982, y la última fue en 2002, después de que los Patriots derrotaran a los Rams. Juntos dieron forma a lo que debía ser el fútbol en televisión. En 1982, Madden añadió otro toque que lo hizo inolvidable. Utilizó por primera vez el Telestrator en directo. Con rápidos círculos, flechas y garabatos, desglosaba las jugadas de forma que los aficionados sonrieran y entendieran el deporte al mismo tiempo. Su entusiasmo hacía que todo fuera mejor. En poco tiempo, el Telestrator apareció en ensayos telediarios, sketches cómicos e incluso en Saturday Night Live. La personalidad de Madden le llevó aún más lejos. Sus palabras altisonantes y juguetonas como boom, wham y doink entraron en las conversaciones cotidianas. Los niños las repetían, los adultos se reían de ellos. Y los anunciantes lo querían en sus pantallas. Aparecía en anuncios, dibujos animados y programas de entrevistas porque su presencia atraía a la gente sin siquiera intentarlo. A lo largo de su carrera como locutor ganó 16 premios Emmy del deporte. Cubrió más de 500 partidos de la NFL. Se convirtió en el único locutor que trabajó para la CBS, la Fox, la ABC y la NBC. Su Emmy a toda una vida. En 2010 confirmó lo que los aficionados ya sabían. Madden había cambiado la forma de ver y entender el fútbol americano. El miedo a volar de John Madden se apoderó de su vida tras un único momento en un vuelo desde Tampa en noviembre 1979, la puerta de la cabina se cerró y algo en su interior se quebró. El aire se sentía apretado. Las paredes se sentían más cerca. Más tarde dijo que pensó que podría levantarse y tirar de la puerta de emergencia para salir. Sabía que podía dejarse llevar por el pánico o quedarse quieto y luchar. Eligió quedarse en su asiento, pero esa fue la última vez que subió a un avión. Su miedo no eran las turbulencias ni las alturas, sino la sensación de estar atrapado. Y el viejo recuerdo del 1960 accidente de Cal Poly, en el que murieron 16 jugadores, un directivo y un promotor, se quedó con él. Muchos eran casi de su edad. Aquella pérdida permaneció en su cabeza durante años e hizo que el miedo fuera más fuerte.
Después de Tampa hizo una promesa: no más vuelos, nunca más. Y a partir de ese momento el resto de su carrera se movió por tierra. Para seguir llamando a los partidos en todo el país, necesitaba algo que pudiera llevarlo a todas partes. Así nació el Madden Cruiser. En 1987, Greyhound se lo ofreció por primera vez como parte de un acuerdo vinculado a la publicidad y las charlas. Pronto el autobús se convirtió en un hogar rodante con una cama de matrimonio nueva tecnología y televisores alineados para que pudiera estudiar los partidos mientras viajaba. Se convirtió en un pequeño mundo en sí mismo. Los aficionados lo seguían, lo encontraban en los aparcamientos y esperaban fuera solo para hacerle fotos. El Cruiser recorría cerca de 80.000 kilómetros cada año de costa a costa, de estadio en estadio. Así se mantenía en movimiento sin volver a necesitar un avión. Mucho después de retirarse, regaló el Cruiser original al Salón de la Fama del Fútbol Profesional. Y ahí sigue llevando la historia de un hombre que se negó a dejar que el miedo bloqueara el trabajo de su vida. Entonces llegó el 1993, y cambió todo a su alrededor. La CBS perdió los derechos de la NFC en 1993, y de repente las cadenas se peleaban por Madden. Sabían que podía cambiar las audiencias con solo aparecer. Fox dio el paso audaz. Pagaron unos $400 millones al año por los derechos de la NFL y ofrecieron a Madden un contrato de unos $8 millones al año. Eso le convirtió en el locutor deportivo mejor pagado del país. La NBC intentó retenerle con grandes promesas. Incluso hablaron de construirle un tren de lujo para que no tuviera que volar. Sin embargo, eligió la Fox, lo que contribuyó a convertirla en una de las principales sedes de la NFL y cambió el equilibrio de poder en la televisión deportiva. Su viaje de entrenador a icono de los videojuegos comenzó en 1984, cuando Trip Hawkins de Electronic Arts entró con una idea. Quería un juego de fútbol con el nombre de Madden. Madden dijo que sí, pero que quería fútbol de verdad, no algo aguado. Quería 22 jugadores en el campo. Esa única demanda lo ralentizaba todo. El ordenador Apple II apenas podía con ella. Pasaron 4 largos años antes de que John Madden Football saliera por fin en junio. 1988, pero la espera mereció la pena. El juego tenía jugadas reales, estrategia real y movimientos futbolísticos reales. Se parecía al deporte que él amaba, y los jugadores notaron esa diferencia enseguida. El corazón del juego era su realismo. Robin Antonick, uno de los principales desarrolladores, trabajó estrechamente con Madden para que cada regla y formación parecieran verdaderas. Los gráficos eran sencillos, pero la profundidad era enorme. Podías llamar a audibles, podías ver lesiones, el tiempo cambiaba el juego. Empezó a correr la voz entre los aficionados. En 1990, EA dijo que el juego se había convertido en un éxito sorprendente y que había vendido más de 2 millones de copias en una semana. Ese nivel de expectación convirtió un lanzamiento modesto en algo masivo, pero la verdadera explosión llegó con la versión para Sega Genesis. En 1990, EA se asoció con Park Place Productions y de repente todo parecía más rápido y vivo. Madden, en la Genesis, vendió 400.000 ejemplares cuando esperaban solo 75.000. Se convirtió en el juego que empujó a la gente a comprar la consola. Durante un tiempo de 1992 a 1994, ocupó el primer puesto en las listas de Mega Drive. Esa racha ayudó a convertir Madden en un acontecimiento anual y en uno de los juegos deportivos más importantes de la historia. El propio Madden se tomó el juego en serio. No se limitó a poner su nombre en la caja. Les dio su libro de jugadas de los Raiders, de 1980, hablaba de reglas, aconsejaba sobre estrategia e incluso enseñaba al equipo cómo explicar el fútbol a los aficionados dentro del partido. Estudios posteriores demostraron que las personas que jugaban a Madden entendían mejor las rutas de pase que las que no lo hacían. Su amor personal por la enseñanza creó una conexión más profunda entre el juego y el deporte. La serie se convirtió en una fuerza cultural. Madden NFL vendió más de 70 millones de copias e ingresó más de $7.000 millones. Cada año los aficionados esperaban nuevas funciones y una nueva estrella de portada.
Madden Ultimate Team en 2009 impulsó aún más la serie, abriendo nuevas vías para que los jugadores crearan equipos y compitieran. El partido influyó en las conversaciones sobre fútbol, en el aprendizaje y en la forma en que los aficionados veían este deporte. Incluso las personas que nunca habían visto a Madden entrenar ni le habían oído pitar un partido, conocían su nombre gracias a la franquicia. Pero los años no siempre fueron amables con él. Madden creció con hemofilia, algo que heredó de su abuelo. Le causó hematomas y hemorragias articulares cuando era joven. Con el tiempo tuvo que hacer frente a 8 intervenciones quirúrgicas, 2 prótesis de rodilla, una operación de corazón con válvula mitral en 60, y luego dolores nerviosos, una forma de parálisis en la pierna derecha causada por una neuralgia femoral. Su peso añadía más presión sobre el corazón y las articulaciones. A lo largo de los años pasó temporadas en hospitales por diferentes motivos y siguió evitando los aviones después de 1979, confiando en su autobús, incluso cuando eso le dificultaba el trabajo. Poco a poco, esos problemas de salud limitaron la frecuencia con la que podía aparecer en público, pero siguió ligado al fútbol todo el tiempo que pudo. En 2006, se incorporó al Sunday Night Football de la NBC, lo que le convirtió en el único locutor que retransmite partidos de la NFL para la CBS, Fox, ABC y la NBC. La NBC lo incorporó como parte de un acuerdo de 6 años, vinculado al acuerdo de la cadena con la NFL por valor de $6.000 millones. Allí ganaba unos $4 millones al año, menos de lo que había ganado en ABC, pero su presencia importaba más que cualquier otra cosa. Incluso a los 70, seguía siendo la voz más popular del fútbol. Luego, en abril de los 2009, sorprendió a todos retirándose. Su última retransmisión había sido la Super Bowl XIII, en febrero, un partido muy reñido que terminó en los últimos segundos. Se alejó porque quería pasar tiempo con su mujer Virginia. Llevaban casados casi 50 años y quería estar más tiempo en casa, no de viaje. Dio las gracias a su familia por apoyarle durante décadas de viajes. Chris Collinsworth ocupó su lugar, pero el espacio que Madden dejó atrás era imposible de llenar. Incluso después de alejarse de la cabina, siguió formando parte del mundo del fútbol. Apareció en documentales y asesoró a gente de dentro de la liga. En 2021, Fox estrenó All Madden, una película que mostraba cómo moldeó el juego como entrenador, locutor e icono de los videojuegos. Su voz seguía llegando a los aficionados a través de entrevistas, historias y celebraciones de este deporte. Luego vino diciembre 28, 2021, Madden murió en su casa en Pleasanton, California, a la edad de 85, la NFL dijo que su muerte fue inesperada. Ocurrió solo 3 días después de la emisión del documental en Navidad. Los aficionados sintieron la conmoción porque poco antes había estado presente y activo. Su largo historial de cirugías y problemas cardíacos era bien conocido, pero el anuncio final siguió pareciendo repentino. Su carrera ya le había valido un lugar en el Salón de la Fama. Entró en 2006, como entrenador de los Raiders de 1969 a 1978, alcanzó las 100 victorias más rápido que nadie antes que él. Su récord fue de 103 victorias, 32 derrotas y 7 empates. Su porcentaje de victorias fue de 7,9. El más alto para entrenadores con al menos 100 victorias. Solo tenía 42 cuando alcanzó ese hito. Llevó a los Raiders a 8 apariciones en los playoffs y ganó la Super Bowl para Atenas en 1977, La gente a veces decía que una Super Bowl no era suficiente, pero ignoraban la dureza de aquella época. Sus equipos lucharon contra los Steelers, los Dolphins y muchos otros gigantes. Los Raiders cayeron ante Pittsburgh en los partidos de campeonato 1972, y 1974, y 1975. La Inmaculada Recepción en 1972 sigue siendo una de las jugadas más debatidas de la historia de la NFL. En 1974, por fin, eliminaron a los Dolphins, que habían sido campeones consecutivos, pero volvieron a perder contra Pittsburgh. En 1976,
Los Raiders llegaron a 13-1, sobrevivieron a un ajustado partido contra Nueva Inglaterra y luego vencieron a Pittsburgh antes de ganar la Super Bowl. Los críticos hablaron del título en solitario, pero los jugadores que lo vivieron sabían lo brutal que fue aquella década. Como locutor, Madden cambió la forma en que los aficionados veían este deporte. Utilizaba el telestrator para dejar claras las jugadas. Se preparaba para los partidos con la misma concentración con la que antes se preparaba para los rivales. Ganó 14 premios Emmy del deporte. Su voz y frases como boom pasaron a formar parte del ritmo deportivo. Presionó a las cadenas para que utilizaran más cámaras y mejores repeticiones. Hizo que el fútbol fuera más fácil de entender sin empequeñecerlo, y en los videojuegos Madden NFL se convirtió en un mundo en sí mismo. En 2020, la serie había vendido más de 130 millones de copias. La licencia exclusiva de la NFL, en 2005, dotó al juego de equipos y jugadores reales. Los debates sobre la clasificación de los jugadores y la violencia no hicieron sino dar más que hablar sobre la serie. Madden aparecía incluso como personaje en algunas versiones. Los equipos utilizaban el juego para estudiar jugadas. Los aficionados lo usaban para aprender estrategia. Se convirtió en parte de la cultura del fútbol. Su influencia se extendió a los entrenadores, la televisión y los videojuegos de una forma que nadie igualó. Dio forma a este deporte 3 veces y en 3 épocas diferentes. Y cada uno dejó su huella. El entrenamiento le dio respeto. La radiodifusión le dio voz. El juego le dio un legado que llegó a niños que nunca le habían visto en una banda o detrás de un micrófono.